Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Se cumplen 25 años del asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin y este año los eventos conmemorativos serán diferentes. Antes de las elecciones en Estados Unidos, Trump declaró que 10 países árabes quieren la paz con Israel. Y finalmente, coronavirus en Israel, la tasa de infección se ubica cada vez más baja. Toda la actualización en el programa de hoy. Esta semana se cumple un cuarto de siglo desde el asesinato de Yitzhak Rabin. Cada año en este día cientos de personas se reúnen en la Plaza Rabin de Tel Aviv para recordar al ex primer ministro israelí y el legado que dejó. Ahora que la pandemia afecta a todos los aspectos de nuestra vida, incluso tenemos que adaptar la forma en que conmemoramos a Rabin. Así que este año los eventos se están volviendo digitales. Han pasado 25 años desde el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin. Él fue el líder de un país, pero también de una ideología. Fue fusilado por un oponente político mientras intentaba normalizar la convivencia entre israelíes y palestinos. כל אחד שהיה אז זוכר בדיוק את הרגע הזה, איפה הוא היה באותה שעה ובאותה עת. El presidente israelí Reuven Rivlin encendió una vela en honor del ex primer ministro en una pequeña ceremonia conmemorativa a la que asistieron solo unos pocos políticos y familiares. הרצח של ראש הממשלה יצחק רבין היה רצח פוליטי. הרוצח הנתעב של ראש הממשלה חשב שיש לו לגיטימציה לחסל כך, הלכה למעשה, את קיומה של אי ההסכמה הפוליטית שהייתה חריפה ועמוקה. Benny Gantz también estuvo presente y habló con un país dividido sobre lo que representa Rabin para él. כי אני הצעיר לא יכול להגיד שהכרתי מקרוב את יצחק רבין. כן, ראיתי אותו, הייתי אדם בוגר כשהוא נרצח. אבל כן ראיתי על מה הוא עמד, מה הוא סימל, מה הוא עשה, איך הוא התנהג, ומשם איך כל זה כל כך חסר לנו היום. ככה פשוט. Normalmente, cada año este aniversario se marca con una ceremonia a la que asisten cientos de personas, pero la pandemia ha obligado a cambiar su formato. ברוכות וברוכים הבאים. מרכז ההסברה הכין בעבור כולנו מיזם אינטראקטיבי אשר בעזרתו אפשר ליצור טקס לציון האירוע הממלכתי לרצח יצחק רבין זכרו לברכה. El canal permitirá a los espectadores crear de forma interactiva sus propias listas de reproducción a fin de crear sus propias ceremonias personalizadas para verlas en casa. אז איך זה עובד? הערוץ מחולק למספר קטגוריות של תוכן. למשל, קטעים מוזיקליים, קטעי קריאה, סרטי וידאו וקטעים טקסיים רשמיים. El Ministerio de Asuntos Estratégicos está pidiendo a los israelíes que respeten las directivas de COVID y encuentren nuevas formas de recordar a aquellos que hemos perdido. Y ahora tenemos noticias del coronavirus en Israel porque las cifras de infección continúan bajando a un ritmo drástico. Se espera que el gabinete del COVID-19 de Israel se reúna hoy para discutir la mayor relajación de las restricciones de cierre. Por otra parte, el papel del comisionado oficial israelí de COVID-19, que hasta ahora se desempeñaba el profesor Ronnie Gamsu, pasará a manos del profesor Nachman Ash. Ash se desempeñó como ex jefe del cuerpo médico de la CFDI de 2007 a 2011, así como también como ex médico jefe de la unidad de comando Sayeret Matkal. En cuanto a las últimas noticias de COVID-19 en Israel, el gabinete de coronavirus continúa planificando la salida de Israel del segundo cierre, revelando un plan de salida actualizado. Esta vez, los ministros están discutiendo si reabrir tiendas y lugares de culto. Esto luego de que los ministros de Finanzas Israel Katz y el ministro de Salud Yuli Edelstein se reunieron el miércoles en un intento por llegar a un acuerdo sobre el tema. Mientras Katz presiona para que todas las tiendas vuelvan a abrir la próxima semana, Edelstein argumenta que aún es demasiado pronto, pero las sinagogas están programadas para abrir a principios de la semana que viene. A partir de esta semana, los ministros acordaron abrir los grados escolares del 1 al 4 en grupos el domingo, pero el jurado aún está deliberando sobre cuántos días a la semana asistirán.
El plan de salida recientemente actualizado exige que más grados regresen a clases cada 2 semanas, así como otras reaperturas de la industria. También se aprobó que los negocios 1 a 1 y la industria de la belleza regresen al trabajo el próximo domingo. Esto una agradable sorpresa, ya que la drástica caída en las tasas de infección llevó a una recuperación más rápida de lo que inicialmente esperaba el Ministerio de Salud. Mientras tanto, el profesor Ronnie Gamsu ha instado el miércoles por la tarde a los miembros de las comunidades israelíes a hacerse la prueba, prometiendo abordar las tasas de infección entre ellos. אני פונה באמת לכל החברה הערבית ללכת להיבדק. עכשיו תראו, המצב מחייב אותנו כרגע בחברה הערבית להפעיל מבצע, תוכנית, התנפלות חיובית על כל היישובים הערביים. החל מיום שבת, מבצע מגן הבית. A partir de ahora, el número total confirmado de infecciones activas en Israel se ha reducido a 11.914, 199 casos ahora en estado grave, y la cifra de muertos se mantiene en 2.494. Y mientras tanto, el desarrollo israelí de una vacuna contra el coronavirus avanza según lo previsto. El Instituto Israelí de Investigación Biológica, o IIBR, confirmó que los ensayos en humanos de fase 1 para la vacuna comenzarán el domingo 1 de noviembre y continuarán hasta la primavera, hasta recibir la aprobación para su uso. El jefe de la IIBR, Samuel Shapira, dijo en un comunicado que el objetivo final es producir 15 millones de dosis de la inoculación final llamada BreLife para los residentes de Israel y nuestros vecinos cercanos para el verano. Aún así, las pruebas de la fase 1 están programadas para comenzar en solo 2 participantes, aumentando a 80 durante el mes de noviembre y luego nuevamente a 960 durante diciembre. Al mismo tiempo, si otra vacuna le ganase a la de IIBR, Israel también está en conversaciones para adquirir los medicamentos. Varias docenas de vacunas candidatas en todo el mundo ya se encuentran en ensayos clínicos, 10 de los cuales se encuentran en ensayos en humanos de fase 3 avanzada que involucran a decenas de miles de participantes. Ahora, hasta que se complete la vacuna de Israel, miles de personas más pueden infectarse y en algunos sectores judíos ultraortodoxos o haredí, el brote ha estado constantemente en aumento. Entonces, ¿cómo están evolucionando las sinagogas con la pandemia? Veamos el informe. Según un nuevo informe de los medios hebreos, al menos 1 de cada 5 estudiantes de yeshivot o estudiantes de seminario judío han contraído el COVID-19 a pesar de participar en programas cápsulas aprobadas por el gobierno a partir de agosto. Eso es más de 7.000 estudiantes de los 35.000 que participaron en el programa. Aunque un informe de septiembre de Haaretz revela que muchos estudiantes violaron las regulaciones de la cápsula, lo que lleva a muchos críticos a renovar los intentos de bloquear las aperturas de las escuelas religiosas, después de que se cerraran de nuevo para el segundo cierre nacional a finales de septiembre. Dicho esto, una nueva mirada a varias sinagogas ahora muestra una evolución en la respuesta a la pandemia, al menos entre algunas en el sector haredí. Imágenes capturadas desde una sinagoga de Jerusalén muestra a los asistentes todos con máscaras y separados por barreras de plástico. Esto como resultado aparente de negociaciones entre las autoridades gubernamentales del coronavirus y los principales rabinos, en las que los funcionarios acordaron permitir el regreso a las escuelas religiosas, pero solo si se cumplen los programas de cápsula y aislamiento. El programa también dependerá de una disminución continua de la morbilidad. Y los grupos de estudiantes encapsulados tendrán que permanecer aislados hasta después de Hanukkah en diciembre. En otras noticias, Israel y el Líbano, enemigos desde hace mucho tiempo, están lanzando una segunda ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos sobre su disputa fronteriza marítima. Delegaciones de Jerusalén y Beirut se volvieron a reunir en la reunión de la ONU, base de mantenimiento de la paz. Según el Ministerio de Energía de Israel, buscan llegar a un acuerdo sobre la demarcación de la frontera marítima, de una manera que permita el cultivo de recursos naturales en el área. Las dos partes celebraron su primera ronda de conversaciones el pasado 14 de octubre. Y en noticias relacionadas, las elecciones presidenciales en Estados Unidos están a solo unos días de distancia y Donald Trump está haciendo un esfuerzo de última hora por la paz en el Medio Oriente. Hablando con la cadena de noticias Fox News, Trump dijo que podrían haber varios países, incluso los más grandes, interesados en unirse a los acuerdos de Abraham y normalizar los lazos con Israel. De ser así, eso seguiría a los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán, quienes recientemente abrieron relaciones diplomáticas con Israel. Five, but we really have probably 9 or 10 that are right in the mix. We're going to have a lot. I think we'll have all of them eventually. Mientras tanto, Estados Unidos está levantando efectivamente la prohibición de financiación de proyectos de investigación científica israelíes llevados a cabo en la ribera occidental y los Altos del Golán.
El año pasado la administración de Trump respaldó efectivamente el derecho de Israel a construir asentamientos en Cisjordania. El miércoles, Benjamín Netanyahu y el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, firmaron un nuevo acuerdo de cooperación para realizar estudios científicos en Cisjordania y los Altos del Golán, lo que significa que Washington financiaría investigaciones de la Universidad de Ariel en estas dos áreas. Este nuevo acuerdo rompe con viejos convenios que estipulaban que Estados Unidos no podía intervenir ni financiar proyectos en Cisjordania. And we will sign a revision that will eliminate the geographic restriction that prohibits the funding of American and Israeli joint research and development and cooperation over the Green Line. We are righting an old wrong and strengthening yet again the unbreakable bond between our two countries. This is an important victory against all those who seek to delegitimize everything Israeli beyond the 1967 lines. And to those malevolent boycotters, I have a simple message today. You are wrong and you will fail. You are wrong because you deny what cannot be denied. Y avanzando, parece que los israelíes podrían estar igual de interesados que los estadounidenses en las próximas elecciones de Estados Unidos. Después de todo, las políticas de la administración de Trump hacia Israel parecen haber tenido un gran impacto en su campaña. Un convoy de automóviles que transportaba republicanos de Estados Unidos que viven en Israel se dirigió esta semana a la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén en una muestra de apoyo a Donald Trump, llevando la carrera por la Casa Blanca a las calles de Israel, una semana antes de las elecciones. What you see here today is one of the most amazing expressions of popular support for President Trump and Vice President Michael Pence and the whole Republican Party. They love Israel, we love them, we love America. Today, I'm here because we believe that Donald Trump is a hero. Check it out. Donald Trump is a hero not only because of what's going on with Bahrain and Israel peace, Sudan and Israel peace, United Arab Emirates and Israel, finding peace. I don't know what the deal of the century will bring, but I do know that this is a time where we have to stand together as friends and as allies. Y antes de finalizar esta semana en Israel celebramos el Yom HaAliyah, o Día de la Inmigración, en el que el país celebra a todos los olim o inmigrantes que han tomado la decisión de llamar como principal hogar a Israel. Pero por supuesto el número de Aliyah ha bajado un poco en 2020 y como ocurre con todas las demás cosas en medio de la pandemia, este año no habrán desfiles. Aún así, a pesar del virus y la tensión que ejerce sobre los recién llegados, al menos 15.000 judíos emigraron a Israel desde enero y se abrieron al menos 35.500 solicitudes de Aliyah, lo que indica que más allá de todo, mucha gente sigue eligiendo Israel como un buen lugar para comenzar una nueva vida. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.